Bueno, vamos a hablar sobre amputados. Amputados es un tema controversial, es un tema que debemos conocer todos los médicos, porque siempre va a haber dudas y preguntas acerca de lo amputado, ¿no? El amputado es una remoción completa o parcial de una extremidad. Se puede cesar a través de uno o más huesos. Por ejemplo, en el antebrazo son 2 huesos, cúbito y radio. En la pierna es tibia y peroné, ¿no? En cambio, en el brazo es el húmero, en el fémur es el fémur, en el muslo es el fémur, ¿no? Siempre es en forma perpendicular al eje del miembro. Esa es una amputación. En cambio, desarticulación es cuando retiramos el hueso desde su articulación, ¿no? Por eso es saber qué cosa es desarticular y qué cosa es amputar, ¿no? Hay indicaciones en quién es desarticular y quién es amputar. Existen tipos de amputaciones, ¿no? Pueden ser primarias o pueden ser secundarias, ¿no? Amputación primaria es aquella amputación que de inicio se termina en una amputación. Usualmente son de tipo traumático, ¿no? O sea, una fractura expuesta de 3er grado C, con gran compromiso vascular y neurológico, que no hay salvataje para esa pierna, entonces ese paciente se amputa primariamente. Y vienen las amputaciones secundarias, ¿no? O sea, digamos que usualmente es quirúrgica, el anterior viene ya amputado, ¿no? La secundaria es quirúrgica y que tiene indicaciones, ¿no? Indicaciones. Y ahí es donde viene lo que tenemos que conocer, ¿no? Tenemos que saber que es un tratamiento irreversible, que no es igual en adultos que en niños, porque en los niños hay cartílago de crecimiento, ¿no? Entonces, amputar un fémur a la mitad en un niño no es igual que un fémur a la mitad de un adulto, porque el proceso de desarrollo va a hacer que haya una demasiada dismetría en los niños, ¿no? ¿Qué es el objetivo del muñón? Un muñón debe ser un muñón que sea apto para recibir una ortésico o una prótesis, ¿no? Nosotros llamamos ortesis, ¿no? Debe ser no doloroso, o sea, no debe doler cuando entre a la prótesis, ni tampoco cuando no hay la prótesis. Debe tener una adecuada palanca para que pueda mover la prótesis y que tenga que tener soporte, si el caso de los miembros inferiores, soporte el peso del cuerpo y que no sobe dentro de la prótesis, que puede producirle problemas, ¿no? Todo lo que no cumple estas condiciones se llama muñón patológico. O sea, hay muñón doloroso, muñón que no se le puede colocar una prótesis, muñón que con la prótesis duele, ¿no? Entonces es un muñón patológico. Por lo tanto, a esos muñones patológicos hay que reamputar, o sea, o una remodelación del muñón, le decimos, ¿no? Reamputar suena algo agresivo. Remodelación del muñón es el término quirúrgico. ¿En dónde amputar? El nivel de amputación es según la patología. Ahora, hay piernas que son totalmente, que quedan de un traumatismo muy, muy lesionados, sin músculos, sin tendones, pero que a veces funcionan mejor que cualquier prótesis, porque tienen sensibilidad, ¿no? Pues a veces la mejor prótesis no es mejor que la peor extremidad, dicen, ¿no? Entonces vamos a hablar de las causas, ¿no? Hay 4 causas de las amputaciones. Las traumáticas, que ya pues es un accidente traumático severo, de alta energía, que va a seccionar o a triccionar un miembro de tal manera que es insalvable y el paciente ya viene afuera, ¿no? Y hay de todo tipo, no solamente piensen en piernas, también los dedos, ¿no? La vez pasada a un policía se le escapó un tiro, ¿no? En el pie. Y cuando le sacaron el zapato, faltaba un dedo y el dedo ya estaba dentro del zapato, ¿no? O sea, esa es una amputación traumática, ¿no? Y así, muchas cosas de ella, ¿no? Hay diferentes casos, por ejemplo, y tengan ustedes cuidado, ¿no? Son chicos que estén en moto ahora, ¿no? Un chico en moto se desbarranca su moto ahí por la quebrada y
Para salvar su moto, amarra su moto a un cable, a un alambre, y lo amarra a una camioneta. Jalan la camioneta, pero él, como era oscuro, no se dio cuenta que el alambre enrolló su mano y al traccionar le amputó traumáticamente la mano, ¿no? Por lo tanto, esas son amputaciones traumáticas, ¿no? Pues, las otras causas son tumorales, ¿no? Estas son indicaciones quirúrgicas cuando hay un tumor óseo, miembro superior, miembro inferior, a veces la indicación es quirúrgica, ¿no? Tanto en malignos como en benignos, porque hay tumores benignos que se comportan como malignos cuando destruyen la articulación. Otra causa muy importante y más frecuente en nuestro medio son las causas vasculares, ¿no? Las causas vasculares, que son obstrucciones de las arterias, ¿no? O de la circulación, de la microcirculación, ¿no? O sea, por la vasculitis diabética, la microangiopatía diabética, por ejemplo, es una causa, no es problema de arterias grandes, sino de vasos pequeños, ¿no? Por la angiopatía diabética. La embolia, la trombosis, también es otra causa, ¿no? de amputación. Por ejemplo, el paciente que está fibrilando envía trombos y va a obstruir los dedos de la mano, va a necrosar los dedos de la mano, del pie, y eso hay que amputar, ¿no? Lo mismo sucede con la diabetes, ¿no? Las vasculitis, otro tipo de vasculitis, ¿no? Que terminan en necrosis, ¿no? También hay embolias tumorales. Los tumores, émbolos tumorales que viajan, se desprenden y por una arteria obstruyen y necrosan, ¿no? Grandes extensiones, ¿no? Y la cuarta causa es la infecciosa, ¿no? La gangrena, pues la gangrena gaseosa, la gangrena seca, ¿no? Y la fasciitis, ¿no? La fasciitis necrotizante, ¿no? Que es sumamente grave, ¿no? Tuvimos una epidemia de fasciitis necrotizante hace 2 años y que hemos trabajado duro en esos 2 meses con 3 pacientes con fasciitis necrotizante y pudimos increíblemente salvarles los miembros, ¿no? Algo que no es poco probable que suceda. La técnica quirúrgica se enseña pues que hay que tener colgajos, pero vamos a pasar esto. La técnica quirúrgica es conocer los niveles que nosotros trabajamos, ¿no? Por ejemplo, en el miembro superior, los niveles de amputación, puede ser empezando de abajo hacia arriba o de distal a proximal, transmetacarpiano, carpiano, desarticulación de muñeca, ¿no? Transradial, cuando agarra a mitad, desarticulación del codo, transhumeral y desarticulación, ¿no? Se supone que del codo debe haber un muñón de 12 centímetros para que entre el socket de la prótesis. Si usted deja un muñón muy corto en el antebrazo, no entra el socket, o sea, no hay palanca para que mueva la mano, ¿no? Entonces, la desarticulación del codo se indica usualmente en niños, para que el hueso húmero siga creciendo, porque si lo cortamos el húmero a la mitad, el húmero con el tiempo va a ser más pequeñito y la prótesis ya no le va a entrar, se desarticula en los niños. Desarticulación de hombro, cuando son problemas tumorales a nivel proximal, hemos tenido que desarticular el hombro. En miembro inferior tenemos 2 desarticulaciones, la de la cadera y de la rodilla, ¿no? En rodillas cuando es en niños, para que pueda crecer el hueso fémur, y desarticulamos la cadera en gangrenas severas que necesitamos un colgajo del glúteo para poder cubrir, ¿no? Después las amputaciones llamadas supracondilias, acá dice largo sobre la rodilla, pues la supracondilia, ¿no? Que va a diferentes niveles. En la tibia llamamos bajo la rodilla, ¿no? Que puede ser corto, mediano, largo. Acá también debe haber, el ideal es 12 centímetros debajo de la tuberosidad anterior de la tibia, para que pueda tener una buena palanca. Indicaciones absolutas de la amputación: abulsión completa, pérdida severa de partes blandas, lesión del plexo braquial asociada. Esto es importante saber. Cuando se lesiona el plexo braquial, el miembro superior está avalante y es adormecido, y el paciente viene
Y por ejemplo, hasta dormir para él es un problema, porque él se acuesta y se despierta y encuentra que su brazo está en su espalda, ¿no? Porque él no lo controla ni lo siente, y se siente morado, ¿no? Entonces, y cuando corre, el brazo se va por todos lados, ¿no? Entonces le incomoda, pues él tiene que correr agarrando la mano. Y si tiene un paquete, para él es bien difícil correr. Entonces, el mismo paciente pide que le quitemos el brazo, porque no le sirve. Cuando es imposible reconstruirlo es otra indicación, en la pérdida ósea severa, cuando hay una isquemia infecciosa, hay una gangrena gaseosa, ¿no? Y las fracturas de tercer grado tipo C, que no se puede restaurar o no se puede revascularizar, ¿no? Indicaciones inferiores, en miembros inferiores también es lo mismo, ¿no? Cuando se avulsiona, cuando hay lesión neurológica severa, cuando hay pérdida masiva de partes blandas, hay pérdida masiva ósea, ¿no? Cuando es tipo 3C, o sea, cuando no hay ausencia de pulso, ¿no? No se puede restaurar la circulación, ¿no? Y la gangrena gaseosa, ¿no? Toda amputación tiene complicaciones, claro. Inmediatas, el sangrado, el hematoma, la necrosis, la infección y el dolor fantasma. Eso es para toda amputación. Y las contracturas mediatas, esas contracturas del muñón. El muñón a veces en el brazo se contractura y el paciente, el mismo paciente, por una cuestión antálgica, digamos, ¿no?, camina con su muñón, con el brazo en abducción, y se contractura de esa manera y es difícil que lo baje y él va a caminar siempre en esta posición con un muñón separado de su cuerpo. En las piernas, usualmente el paciente cuando se acuesta, recién operado, quiere que le pongan siempre una almohada debajo de la rodilla y al final cicatriza con la cadera flexa. Y cuando él se para, tiene la pierna hacia adelante, el muslo hacia adelante. Por lo tanto, esas contracturas se solucionan con terapia física de comienzo, con movilidad activa del muñón de comienzo. Otra complicación inmediata es el neuroma, o sea, los nervios seccionados a veces se enrollan y hacen un tumor doloroso que es el neuroma. El muñón no funcional, como decía usted, cuando tiene todas las características que no funciona un muñón, tiene poca cobertura de partes blandas, rosa con el socket, ¿no? Es muy atrófico, o sea, tiene mucho hueso, ¿no? Esas complicaciones del muñón no funcional, ¿no? Y las escaras del muñón, cuando el muñón funciona muy ajustado dentro del socket, las escaras, ¿no? Acá lo que tiene que saber manejar es el dolor fantasma del miembro amputado, ¿no? Se amputa desde tiempos inmemoriales, ¿no? Por ejemplo, acá en la Edad Media, vean cómo esos son los anestesiólogos, ¿no?, que están con anestesia enzimática, ¿no?, porque todos están encima del paciente, ¿no?, agarrándolo para que no se deje amputar. Acá está el traumatólogo, ¿no?, con su instrumental súper especializado, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Estos son estos son torniquetes que usaban ellos para que no se vengan hemorragias. Pero acá tenían una idea del colgajo, ¿no? Hacía un colgajo posterior para acudir hacia adelante. Y en la pierna era al revés, para poder acudir hacia adelante, ¿no? En el muslo es al revés. Acá lo cauterizaban con artefactos calientes, ¿no? O sea, una tenaza, un fierro caliente, cauterizaban la arteria. Obviamente deberían tener mucha movilidad. La técnica habitual en los miembros superiores, en el muslo, es la técnica en boca de pez, también en el mismo miembro inferior. Cuando se hace un colgajo en la parte del muslo, el colgajo anterior es más distal que el posterior, para que esto cierre hacia atrás. Esa es la técnica en boca de pez. En la pierna es al revés. En la pierna, la parte distal, posterior, es más larga que el anterior. ¿Por qué? Porque los músculos están más en la parte posterior de la pierna, ¿no? Entonces son las técnicas en boca de pez, ¿no? En la pierna, como decía, el colgajo distal posterior es más larga para que pueda cerrar el muñón, ¿no? Esto es la prótesis de la rodilla, ¿no?, que se utiliza.
con una rodilla artificial y un tobillo artificial, ¿no? Entonces acá este es para una prótesis debajo de la pierna, una prótesis con rodilla y una prótesis que tiene cadera, rodilla y tobillo, ¿no? Es para una hemipelvectomía, ¿no? Esta es una gran variedad de prótesis, ¿no? Para que ustedes vean todo lo que hay en el mercado, ¿no? Para el miembro superior, ¿no? Y para el miembro inferior. Este es el garfio, ¿no? El garfio hasta ahora sigue siendo la prótesis más utilizada a nivel mundial para agarrar las cosas, ¿no? Para sujetar para el paciente amputado. Hasta ahora las manos biométricas, las biomédicas, ¿no? O biónicas, no superan la habilidad que se hace con un garfio, ¿no? Pero el paciente siempre piensa que haciéndole una biónica, él va a estar mejor. No es así, ¿no? Todavía no estamos al nivel de la tecnología como para que una biónica llegue a mejorar el funcionamiento de la pinza. Pero cosméticamente la biónica es mejor. ¿Pero qué hacen los pacientes que tienen garfio? Tienen su garfio y tienen su mano cosmética encima. Entonces él camina con su mano cosmética y cuando va a hacer algo, se saca la cosmética y con su pinza, su garfio sujeta, ¿no? Eso le explico porque siempre va a haber alguien que le consulte a ustedes y les diga que yo quiero una biónica, ¿no? Y si no estoy con la biónica, no estoy de acuerdo. Entonces, y como siempre a veces en otros accidentes hay alguien que es el culpable, digamos, el trabajador a veces o el paciente accidentado le exige al que le ha dañado que le haga una mano biónica. Costo elevado, pero poco útil, ¿no? Pero ese es su demanda, o sea, su pedido de él, quiere la biónica, ¿no? Y estas biónicas no son de uso eterno, pues tienen como toda máquina un tiempo de duración, y para la siguiente ya no tiene, ¿no? Entonces, nosotros siempre aconsejamos que la mejor función es la de garfio. Si él desea ya la biónica, es decisión de él, ¿no? Pero esa es nuestra indicación. Todo avanza en las prótesis, en los ortésicos, por ejemplo, en el muslo, este es el fémur, y le abrimos el canal medular para insertar ahí un material de titanio, ¿no? El cual va a ser adaptado a un dispositivo que va a sostener su pierna, ¿no? Esto ayuda porque la prótesis recupera la sensibilidad protopática del hueso. Entonces el paciente va a saber dónde está su pierna, porque tiene una sensibilidad protopática, ¿no? Esto sí es una prótesis buena para pierna, ¿no? Que funciona, ¿no? Pero no es lo ideal porque con el tiempo va a aflojarse también la parte interna, pero ayuda, pues, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una prótesis de rodilla y acá se le adapta en la pierna, ¿no? Entonces, para que puedan hacer ciertas cosas. También hay estas innovaciones que existen actualmente para, como este buzo, por ejemplo, ¿no? Bucea con su pierna, ¿no? Y otros que se adaptan a su situación de pérdida y toman a su muñón y quieren a su muñón, ¿no? Como por ejemplo este joven que hace su tatuaje de su muñón de su brazo, ¿no? Entonces acepta su situación, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que aceptar el paciente es que aceptar su pérdida para poder sobre esa pérdida recuperarla, ¿no? Recuperarla. Es así. Bueno, jóvenes, esta es la clase de amputados.